dicho que esta no es una ley con nombre propio, que no va a beneficiar a Alberto Fujimori, pero su abogado, Elio Riera, ha dicho que si eso se aprueba en segunda votación, le va a pedir al Poder Judicial que la aplique en beneficio del expresidente. Definitivamente, si esta ley se aprueba, tendremos que solicitar la aplicación, porque la ley es de obligatorio cumplimiento. Entonces no queda otra alternativa más que para la sala o el juzgado realizar el cumplimiento de la ley. Muy bien, nos acompaña esta noche el abogado penalista Julio Rodríguez. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, es un placer para mí estar con usted. A ver, explíquenos qué es lo que está ocurriendo, porque el Congreso de la República ha legislado para que prescriban delitos de lesa humanidad antes del 2002, pero los delitos de lesa humanidad no existen en el Código Penal. ¿Se puede legislar entonces en ese sentido para prohibirlos, para que prescriban? A ver, vayamos siempre en orden porque es importante. Las declaraciones, por lo menos que he escuchado de la congresista Bazán, evidencian un desconocimiento supino del derecho penal, extremadamente profundo. Y eso es lo triste cuando políticos lo que hacen de las normas es activismo, o cuando tristemente la línea se pasa y lo hacen jueces o fiscales. Porque ahí es donde el Estado de Derecho se comienza a resquebrajar. Hay un principio que es sólido y no es un principio que hayamos incorporado hoy ni ayer, sino se incorporó con la Revolución Francesa. Es el principio de legalidad. Yo no puedo castigar en derecho penal nada que al momento de los hechos no esté previsto como delito y no tenga aparejada esa pena. No puedo retrotraer los efectos de una norma penal hacia el pasado. Eso está prohibido. Eso es parte del Estado absolutista, del Estado totalitario dictatorial. En un Estado de Derecho, eso no es admisible. De acuerdo. Para el año 2002 hacia atrás, eso no estaba previsto. Resulta inaplicable. Razón por la cual, ¿no?, el congresista Aguinaga tiene razón. El presidente de la Sala Penal Especial que juzgó a Fujimori fue César San Martín. César San Martín es un jurista que no va a cometer un error pues tan burdo, y por eso en la sentencia se dice: esto es calificado internacionalmente como un delito contra la humanidad. Exacto. Pero no se puede haber atrevido San Martín a condenar por lesa humanidad cuando no estaba previsto en el Código. Claro, los delitos por los que fue sentenciado Alberto Fujimori estaban contemplados en ese momento. Y claro, y eran otros delitos que no tenían nada que ver con lesa humanidad. Ya. ¿Qué es lo conflictivo? Lo conflictivo es que en procedimientos que se han comenzado a celebrar después del año 2002, ¿no?, por hechos anteriores al 2002, han comenzado a haber decisiones en donde han habido condena. ¿Cuál ha sido la justificación? La costumbre internacional. Por costumbre internacional, es decir, por decisiones que se han repetido en tribunales internacionales, yo le voy a aplicar a los casos en el Perú lesa humanidad. Por eso es que hay esta clasificación complementaria, ¿no?, en algunas sentencias. En algunos casos fueron por homicidios, secuestros, pero la clasificación complementaria habla de delitos contra la humanidad. Correcto. Vinculado a esos tratados que suscribió el Así Perú. es. A ver, y lo otro que es un error garrafal. No me basta la suscripción del tratado cuando hablamos de principio de legalidad en derecho penal. Cuando se suscribe un tratado, de la mano de ese tratado tiene que ir necesariamente una reformulación de la norma penal, porque la norma penal tiene una vocación de ser norma cierta, clara y entendible por todos. Yo de ninguna manera puedo prever como norma lo que diga un tratado, porque esto no me da la claridad suficiente para que el ciudadano de a pie pueda conocer lo que significa un acto delictivo que el Estado prohíbe y castiga. ¿Podría haber casos en los que un juez, al momento de dar una sentencia, diga que valora o le da más peso al tratado internacional frente a la ley que se acaba de publicar? No. ¿Eso no aplica? No, no aplica. El principio de legalidad es magnánimo en ese aspecto, por una sencilla razón, porque yo podría tratar de hacer ver lo que otras normas prevén en el ámbito internacional, ¿no?, y que han sido tratados que el Perú suscribe, para yo modificar la legislación interna. Entonces, de manera tácita. De manera expresa sí lo puedo hacer. Si yo firmo un tratado, ¿no?, yo puedo, a partir de ese tratado, establecer disposiciones en el ámbito del derecho penal para configurar delitos, para agravar penas, o en su defecto también para eliminarlos, como cuando el Perú firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y determinados delitos para Estados Unidos no deberían ser delitos porque íbamos a tener una relación comercial muy fluida,
y por lo tanto, en el caso peruano, se despenalizó, se eliminaron esos delitos. Ya, Entonces pero... yo puedo eliminar delitos o crear delitos a partir de los tratados, pero tengo que establecerlo en el código. Eso depende del Congreso. No solo depende del Congreso, evidentemente depende en primer lugar del Congreso, sino depende efectivamente que el Ejecutivo, a la firma del tratado, diga, ojo, nos estamos comprometiendo a esto, háganlo viable. Porque mire lo que se dio. Pero la firma en sí misma no acepta lo que dice el tratado. No funciona así. Le digo el ejemplo, pues se lo puse con Estados Unidos. Imagínese usted, Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, y el compromiso es, estos delitos tienen que salir del Código Penal peruano. Si eso simplemente hubiese quedado en tratado, ningún juez o fiscal hubiese estado impedido de perseguir esos delitos. Y nadie podría decir, es que el tratado dice que deben de sacarlos. Claro. No, pues tiene que estar expreso. Así es. Por eso es tan importante el principio de legalidad, que es una garantía para todo ciudadano, para no ser perseguido por aquello que efectivamente la norma no prohíbe y castiga. Y esta ley en concreto, que se ha aprobado en el Congreso, bueno, falta la segunda votación, ¿va a anular sentencias? No va a anular sentencias como tales. Lo que va a hacer es evidenciar una práctica que es inusual. Yo no puedo condenar a alguien por prácticas, por costumbres o por criterios que están de espaldas a la norma. Por eso es una garantía, como le dije yo, que el mundo, no solo el Perú, el mundo consiguió con muertes. La Revolución Francesa mató a muchas personas para que hubieran determinados principios y derechos que fueran la base estructural de la nueva perspectiva de un Estado, el de derecho. Y el principio de legalidad funciona así. Por lo tanto, lo que ha venido sucediendo es que en muchísimos casos han aplicado el tratado, o vuelvo a repetir, para hechos sucedidos antes del 2002, pero juzgados después del 2002. De acuerdo. Ese ha sido el gran problema. Como va a pasar, por ejemplo, con casos que todavía están pendientes. Así es como va a pasar con casos que están pendientes. Ajá. ¿Qué va a pasar en eso, por ejemplo? Por ejemplo, con los casos de los terroristas, que todavía no han terminado de resolverse. ¿Van a quedar en suspenso? ¿Se van a archivar? ¿Qué pasa ahí? Lo que hay que diferenciar es, los casos de los terroristas no están siendo juzgados por lesa humanidad, por terroristas. Pues van a seguir siendo juzgados. Esos no van a cambiar, porque están juzgados por ser delincuentes terroristas. Y eso estaba previsto desde antes en la norma. Pero y en el caso del expresidente Alberto Fujimori, pero su abogado dice que se va a acoger a la ley. Bueno, si es que en algún caso le resulta aplicable a Fujimori como a cualquier otro miembro o ex miembro de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, obviamente pues tendrá que acogerse a una norma que lo que no está haciendo es cambiando la realidad jurídica del momento, sino está diciéndole por si acaso no pueden hacer esto porque no está previsto en el momento de los hechos. De acuerdo, pero ahí entonces, claro, hay personas que ya han sido juzgadas cuya sentencia hablaba de delitos de lesa humanidad. En ese caso, entiendo que va a aplicar esta ley porque no existía al momento del juzgamiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori? La Fiscalía tiene que hablar expresamente de delitos de lesa humanidad por un caso que todavía no ha sido juzgado. Bueno, si habla de lesa humanidad, estaría vulnerando el principio de legalidad. Y no podría hacerlo. Entonces, ¿cómo podría acogerse? Entonces yo no entiendo por qué... O sea, a ver, lo que sucede en el Perú es que lo que a veces sucede, que resulta ser una obviedad, en la práctica no lo es tanto. Usted no es jurista, y ya se dio cuenta que lo obvio es que no me pueden aplicar lo que no estaba vigente. Pero esa obviedad a veces, en la realidad no funciona. Entonces, sí les aplican eso, a pesar de que la norma dice eso. ¿Por qué? Porque hay presión que se le realiza a determinados jueces y fiscales, o determinados jueces y fiscales también son activistas de este tipo de prácticas. Mire lo que ha pasado con el Congreso de la República, no una vez, sino hasta 3 veces. Lo hemos conversado, creo, con usted alguna vez, Tatiana. Legítima defensa, racionalidad del medio. O sea, hace años que el Perú rechazó proporcionalidad, pero años, 30 o 40 años. Pero el Congreso ha tenido que ponerlo tantas veces y seguir esclareciéndolo porque tenemos jueces y fiscales que cuando hay racionalidad dicen no, porque no es proporcional. Oiga, pero eso no se pide hace siglos. O sea, lo que es obvio, como la práctica me lleva al escenario de que no cumplen con lo que debe hacerse, es que el Congreso tiene que a veces, en algunos casos, cumplir casi una función pedagógica con jueces y fiscales para que apliquen lo que tiene que aplicar. Te preguntarás obviamente, Tatiana, ¿y por qué los jueces y fiscales pues, no hacen lo que les corresponde hacer y no son formados como corresponde formarse? Porque quien los escoge, no está al nivel para escoger. Si tenemos esa junta, entramos a otra discusión. Y la discusión que he tenido del proyecto que ha mandado Gladys Echaíz.
A ver, el proyecto de la doctora para Echaiz, la escuela de la magistratura. sí, usted mira el proyecto de la doctora Echaiz y mira más o menos cuál es la dinámica que tienen países como España, Italia, Alemania, es extremadamente parecido. O sea, no está planteando algo que sea irracional. Por el acuerdo. contrario, si yo quiero que mi justicia sea mejor, tengo que escoger mejor, tengo que elevar mi valla. No, de acuerdo. Porque así tendré En eso- mejores Bueno, funcionarios en sentido amplio, ¿no? tenemos pendiente esa conversación, yo lo invitaremos también Un para placer poder para mí, Tatiana. analizarla. Gracias por A habernos usted. acompañado esta noche. Tenemos que hacer nosotros una pausa.